Hola a todos y a todas. Hoy nuevamente nos encontramos para trabajar en la temática vinculada a nuestro curso, que se va a centrar particularmente en esta relación que existe entre la actividad profesional, la sustentabilidad y el desarrollo de proyectos. Allí me gustaría profundizar con ustedes respecto del tema de qué es un impacto, cómo se incorpora la gestión ambiental a la práctica profesional. Entonces, vamos a repasar primeramente algunos conceptos que ya vimos en parte en clases anteriores. Por un lado tenemos el concepto de sustentabilidad. Recuerdan que lo mencionábamos como un concepto que surge en la década del 80 con el informe Brundtland, en donde se establecía como el desarrollo sustentable aquel que no mermaba los recursos naturales para las generaciones futuras. Es decir, un primer enfoque intergeneracional, pero también hay otro enfoque no menos importante, que es el enfoque intrageneracional. Es decir, que los recursos naturales son recursos naturales disponibles para toda la humanidad. Que no puede una parte, un grupo de elites de esa humanidad apropiarse de los recursos naturales, limitando su acceso a otros sectores de la sociedad, a otros sectores de la comunidad. Que particularmente es lo que está sucediendo cuando nosotros analizamos la utilización que se hace de estos recursos por parte de las grandes potencias, de los sectores más acomodados en los distintos países, en detrimento de los sectores menos acomodados desde el punto de vista socioeconómico. Entonces, la sustentabilidad va a estar caracterizada por tres esferas. Esto ustedes lo van a ver en toda la bibliografía, generalmente representado de esta manera. Por un lado está la sustentabilidad ecológica, que es aquella que indica que los sistemas ecológicos deben preservarse, deben mantenerse de forma adecuada, no deben ser agredidos, no deben ser degradados, porque son recursos de toda la humanidad que deben mantenerse, que deben sostenerse en el tiempo. Por otro lado, la sustentabilidad económica, es decir, aquella que indica que cualquier actividad, cualquier emprendimiento que uno desarrolle, tiene que tener el suficiente balance económico como para que no se transforme en una actividad antieconómica para una comunidad, para un grupo humano, para un emprendimiento. Y finalmente, la sustentabilidad social, que nos indica que todo emprendimiento debe desarrollarse en un marco de aceptabilidad social. ¿Recuerdan ustedes cuando mencionamos a la Cumbre de Río y dijimos que a partir de ese momento se instauraba con mayor solvencia, con mayor significancia, esta idea de que cualquier proyecto, cualquier desarrollo, cualquier actividad debe contar con esa aceptación social? Esto, en términos de proyecto, en los términos que a nosotros más nos interesan, se transforma en, por un lado, considerar que todos los proyectos deben contar con factibilidad ambiental, con factibilidad económico-financiera y con factibilidad social, también llamada gobernabilidad o aceptabilidad social. Es decir, que no es suficiente con que el proyecto esté formulado bien desde el punto de vista técnico, desde las ingenierías, desde la arquitectura, desde lo que nos indica la técnica tradicional, sino que además tienen que ser factibles en estas tres esferas. Y para eso se desarrollan una serie de análisis, una serie de estudios en los cuales nosotros vamos a introducirnos, vamos a empezar a trabajar y a reflexionar. Ahora, ¿por qué esto tiene tanta relevancia? Bueno, nosotros ya en la charla anterior habíamos hablado de la importancia que tiene a la construcción de ciudad, a la edificación en general,
Fíjense que los edificios son responsables del 40% de la demanda total de energía, que a su vez proviene el 90% de fuentes no renovables, con limitadas reservas disponibles y responsables principalmente del efecto invernadero. Es decir, que nuestro quehacer profesional tiene mucho que ver, mucha responsabilidad en la cuestión energética, en la cuestión ambiental, y por lo tanto no es menor todo lo que nosotros podamos avanzar, todo lo que podemos resolver desde nuestro espacio, desde nuestra práctica profesional. Fíjense este otro cuadro, si nosotros analizamos las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad de Buenos Aires, que es una típica gran ciudad, es decir, este mismo cuadro es muy similar en todas las ciudades del mundo, vamos a ver que una cantidad considerable de estas emisiones están concentradas en lo que es energía estacionaria residencial, es decir, esa energía que generan los edificios funcionando, edificios que han sido proyectados y diseñados con un criterio que en general no ha contemplado eficiencia energética, baja emisión de gases. Pero también la energía que consume la industria, la construcción, la energía que produce el transporte, que tiene que ver mucho con el desarrollo de las ciudades, con la organización. Es decir, que nuestro quehacer profesional está muy comprometido con todo lo que es consumo energético, con todo lo que es emisiones de gases de efecto invernadero. Si nosotros avanzamos un poco más y pensamos todo lo que implica incorporar la gestión ambiental eficiente, ordenada en nuestro quehacer profesional, vamos a ver que se plantea la necesidad de intervenir en varios campos, en varios aspectos de nuestra actividad profesional. Yo lo separé en 3 grupos para tener un panorama completo de cuál es este nuevo panorama, esta nueva exigencia, esta nueva necesidad de abordaje diferente frente al tradicional ejercicio de la arquitectura. El primer campo es el de la normativa. La normativa, ya se acuerdan que vimos en la charla, en alguna de las charlas anteriores, que a partir de la década del 90 empiezan a aparecer normativas asociadas a la cuestión ambiental. Esa normativa ha venido desarrollándose en forma creciente y todo indica que cada vez va a ser más exigente en términos de cumplimiento de normas, de pautas, de criterios que vayan en el sentido de mejorar la calidad ambiental. Podríamos dividirla en 2 paquetes, digamos, la normativa de carácter obligatoria, como las normativas que exigen la evaluación de impacto ambiental, que vamos a analizar más profundamente en el próximo módulo, y otras normativas específicas, como son la de eficiencia energética, la de agua, residuos, aire, etcétera, etcétera. Y después existe normativa optativa, es decir, certificaciones, etiquetados, que lo que hacen es avalar algún tipo de construcción, algún tipo de emprendimiento que asegure, garantice cierto cuidado de la cuestión ambiental. Un segundo paquete podríamos llamarlo los criterios proyectuales, es decir, las estrategias proyectuales aplicadas a los proyectos que contemplan específicamente la cuestión ambiental, que la contemplan de una manera suficientemente desarrollada. Entonces, aquí van a aparecer nuevos materiales, van a aparecer instalaciones, van a aparecer nuevas estrategias de diseño, que a veces son nuevas, a veces es recuperar viejas estrategias de diseño que tienen que ver con prácticas ancestrales que en definitiva eran ambientalmente mucho más amigables que muchas de las actuales. Y un tercer paquete, que es el paquete de lo que yo llamo los procesos de gestión, es decir, los proyectos ya no se formulan de la misma manera, tienen algunas cuestiones que hay que tener en cuenta particularmente, los seguimientos de las obras.
los seguimientos de las etapas de funcionamiento de los edificios, de las construcciones. Entonces allí van a aparecer nuevos procedimientos, manuales de buenas prácticas, planes de gestión ambiental, de los que ya vamos a hablar un poquito más, monitoreos de las condiciones ambientales, todos aquellos instrumentos que nosotros vimos en ese ciclo proyectual que también retomaremos un poquito más adelante. Entonces, esta imagen, esta diapositiva, de alguna manera lo que plantea es el panorama completo de la gestión ambiental asociada a la práctica de la arquitectura, por lo cual me parecía importante tenerla clara, porque de alguna manera esto va a estar analizado y desarrollado en cada uno de los estudios que nosotros vayamos haciendo. Recuerdan entonces que nosotros mencionábamos a los instrumentos de la gestión ambiental a partir de este grafiquito, que lo que hace es, en el anillo interior, ubicar a todas las instancias del desarrollo del ciclo proyectual, las instancias de la producción de ciudad, de la producción de medio construido, y por fuera existían una serie de instrumentos que de alguna manera intentaban asegurar una gestión ambiental adecuada de ese ciclo proyectual para que ese ciclo fuera un ciclo virtuoso desde el punto de vista ambiental y no un ciclo que degrade la calidad ambiental de los espacios de la ciudad, del ambiente que nos toca vivir. En ese contexto, nosotros desarrollamos estos estudios de impacto ambiental para la etapa de proyecto, estudios que van a tener una lógica de abordaje que vamos a sintetizar en esta diapositiva. Después lo vamos a analizar paso por paso, pero para entender la lógica general de lo que es un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental va a partir de analizar el escenario actual, es decir, cómo es el ambiente en el momento inicial en el cual yo me planteo desarrollar un proyecto determinado. A eso lo llamamos el escenario inicial o el escenario actual. Y ese escenario actual tiene dos opciones. Una opción es que yo no haga nada. Entonces, ¿qué va a pasar con ese escenario actual si yo no hago nada? Y entonces ahí podemos construir un escenario que no conocemos, pero que podemos suponerlo, que se llama el escenario tendencial. Ese es el escenario futuro sin el proyecto. Es decir, yo por X causa dejé de construir el proyecto y entonces, ¿qué va a pasar con ese ambiente? ¿Cómo es ese escenario? Ese es el escenario futuro sin proyecto. Y por otro lado voy a tener el escenario futuro con el proyecto, es decir, ¿qué pasa en un ambiente determinado si yo construyo algo, desarrollo una actividad? Lo que yo supongo como escenario futuro va a suceder con el proyecto que yo de alguna manera estoy propiciando. Y entonces la comparación de estos dos escenarios me va a dar un diferencial neto sobre los recursos que yo habré puesto en juego, habré afectado de alguna manera. ¿Cómo los he afectado? Bueno, si recuperé, mejoré, amplié el recurso ambiental del que estoy analizando, yo puedo decir que tengo un impacto positivo. Si por el contrario lo que se produjo fue una pérdida o una degradación o una disminución de alguno de los recursos ambientales que se vieron afectados por el proyecto en forma directa o indirecta, entonces yo ahí me voy a encontrar con un impacto negativo. Ahora bien, el escenario futuro, con proyecto y sin proyecto, ustedes piensen que no es una foto, sino que es una película que tiene muchos fotogramas. En esa película yo puedo hacer ciertos cortes para entender mejor la complejidad de esa secuencia, que en realidad es una secuencia continua. Entonces, en general, en proyectos de arquitectura, se consideran tres etapas. La etapa preconstructiva, es decir, todo aquello que sucede antes de que se empiece a construir, cuando se formulan las primeras ideas, se desarrolla el proyecto, se hacen todos los preparativos previo a la construcción. La etapa constructiva, es decir, cuando empieza a construirse el proyecto, y la etapa de operación, que es la etapa en la cual
el proyecto funciona con su objetivo. Quiere decir, la escuela empieza a dar clases, en la vivienda empieza a vivir gente, en la plaza se habilita y la gente empieza a pasear, etcétera, etcétera. En general, por tratarse de obras de larga vida útil, no se considera la etapa de desactivación o demolición. No obstante, hay muchos emprendimientos, muchas obras que tienen una vida útil muy corta, como exposiciones, stands, cuestiones transitorias, que requieren, sí, de que se considere la instancia de desactivación. Así que este es el panorama de cuál sería la lógica del estudio de impacto ambiental, que después vamos a ver cómo juega en la evaluación completa. Muy bien, hasta aquí llegamos en esta oportunidad. Espero que les haya sido útil, que les haya resultado interesante. Cualquier duda nos pueden consultar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.